La infancia es la base de todo lo que somos. Las experiencias que vivimos en nuestros primeros años de vida no se quedan únicamente en recuerdos borrosos o en anécdotas familiares, sino que se convierten en los cimientos de nuestra identidad, nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos. Cuando hablamos de amor en la vida adulta, de pareja, de intimidad, de confianza, en realidad estamos hablando también de aquello que aprendimos o dejamos de aprender en nuestra infancia. Muchas de las dificultades que enfrentamos en nuestras relaciones no empiezan con la pareja actual ni con la anterior, empiezan mucho antes, en esos años donde se formaron las primeras heridas emocionales. En esta serie vamos a explorar cómo los traumas de la infancia influyen en las relaciones de pareja. Hablaremos de las heridas más comunes que nacen en la niñez, de cómo éstas se reflejan en el amor adulto, del papel del apego y de las señales que indican que aún llevamos a cuestas viejos dolores. Y, lo más importante, veremos qué pasos podemos dar para sanar, para dejar de repetir patrones y para construir vínculos más conscientes, más libres y más auténticos. El objetivo no es culpar al pasado, sino entenderlo, porque solo comprendiendo de dónde venimos podemos elegir a dónde queremos ir. Ahora bien, ¿qué significa realmente que la infancia influye en el amor? Significa que cada gesto de cuidado o de abandono, cada palabra de aliento o de desprecio, cada momento de cercanía o de distancia, dejó huellas en nuestra mente y en nuestro corazón. La psicología nos enseña que los niños son como esponjas emocionales, absorben todo lo que ven y sienten, y con esa información construyen una idea del mundo y del amor. Si crecimos en un ambiente seguro, con cariño, con respeto, lo más probable es que tengamos más facilidad para confiar, para abrirnos y para mantener relaciones estables. Pero si crecimos en un ambiente marcado por el rechazo, la crítica constante, la falta de atención o incluso la violencia, es probable que esas heridas aparezcan en nuestras parejas adultas de formas que no siempre entendemos. Por ejemplo, una persona que en su infancia vivió abandono puede desarrollar un miedo intenso a ser dejada. En sus relaciones de pareja, ese miedo se traduce en dependencia emocional, en celos, en ansiedad constante. Aunque su pareja le diga una y otra vez que la ama, la herida de la infancia susurra lo contrario: te van a dejar, no eres suficiente. Otra persona que sufrió rechazo puede volverse excesivamente complaciente, intentando ganarse el amor de los demás a toda costa, incluso sacrificando su propia felicidad. Y alguien que creció en un ambiente donde la confianza fue traicionada, quizás por promesas incumplidas o maltrato, puede llegar a la adultez con enormes dificultades para abrirse al otro, levantando muros y evitando la intimidad real. Esto no significa que estemos condenados por nuestra infancia, pero sí que nuestras experiencias tempranas dejan un molde. A menos que lo revisemos y lo trabajemos, ese molde tiende a repetirse. Es lo que en psicología se conoce como repetición de patrones. El niño que no fue visto busca en la adultez parejas que no lo ven. El niño que fue rechazado busca inconscientemente relaciones donde vuelva a sentirse rechazado. Es como si la mente tratara de revivir la herida una y otra vez, esperando que esta vez se resuelva, pero lo único que logra es volver a abrirla. Es importante comprender que cuando hablamos de trauma, no nos referimos únicamente a experiencias extremas de abuso o abandono. También hablamos de esas heridas pequeñas pero constantes: un padre que nunca escuchaba, una madre que siempre criticaba, una familia que invalidaba las emociones, un entorno donde el amor dependía de cumplir expectativas. El trauma puede estar en lo que ocurrió, pero también en lo que faltó. En lo que necesitábamos y no tuvimos. La manera en que amamos como adultos está profundamente marcada por estos aprendizajes. Si de niños nos enseñaron que el amor es incondicional, probablemente confiemos más fácilmente. Si nos enseñaron que el amor se gana con sacrificio, buscaremos complacer. Si nos enseñaron que el amor es dolor, repetiremos ese dolor en nuestras parejas. Cada herida infantil es como un guión que, sin darnos cuenta, seguimos interpretando en la vida adulta. La buena noticia es que estos guiones se pueden reescribir. La psicología y la neurociencia han demostrado que el cerebro tiene plasticidad, que es capaz de cambiar patrones si trabajamos en ellos. La conciencia es el primer paso: darnos cuenta de que no estamos reaccionando solo al presente, sino a las heridas del pasado. Una discusión por un mensaje sin contestar no es solo sobre ese mensaje, puede ser el eco de un abandono infantil. Una dificultad para confiar no es solo sobre la pareja actual, puede ser la voz de un trauma de la infancia que aún no ha sanado. En este primer capítulo hemos sentado la base: entender que la infancia no desaparece cuando crecemos, sino que sigue viva en nuestras emociones, en nuestros miedos y en nuestras formas de amar. En los próximos episodios vamos a profundizar en cuáles son esas heridas más comunes,
cómo se reflejan en el amor adulto y qué podemos hacer para empezar a sanar. Porque reconocer que nuestras parejas no son la causa de todo nuestro dolor, sino a veces el espejo de viejas heridas, nos da la oportunidad de transformar nuestra manera de amar. La psicología ha identificado 5 heridas emocionales que se originan en la infancia y que, si no se sanan, marcan profundamente nuestra vida adulta y nuestras relaciones de pareja. Estas heridas son abandono, rechazo, humillación, injusticia y traición. Cada una se forma a partir de experiencias repetidas o intensas que un niño no pudo gestionar ni comprender en su momento, y quedan grabadas como un filtro con el que interpretamos el mundo. Lo más sorprendente es cómo esas heridas se reactivan en nuestras relaciones amorosas, generando dinámicas que parecen inevitables hasta que las hacemos conscientes. La herida de abandono surge cuando en la infancia sentimos que no contamos con la presencia emocional de quienes debían cuidarnos. No necesariamente se trata de un abandono físico, puede ser emocional, padres ausentes, fríos, ocupados o incapaces de dar afecto constante. El niño crece con la sensación de que no merece compañía, de que tarde o temprano lo van a dejar. En la adultez, esta herida se refleja en relaciones donde la persona desarrolla dependencia emocional, miedo constante a que la pareja se vaya, ansiedad cuando no recibe mensajes o llamadas, dificultad para disfrutar de la soledad. En pareja, el miedo al abandono puede llevar a celos excesivos, control, búsqueda desesperada de seguridad. Es como si en cada relación se repitiera la escena infantil: no me dejes, porque no sé sobrevivir sin ti. La herida de rechazo nace cuando en la infancia sentimos que no fuimos aceptados por quienes éramos. Puede ser porque nos comparaban con un hermano, porque nuestras emociones eran invalidadas, porque nunca nos sentíamos suficientes. El niño interioriza la idea de que no es digno de amor, que algo en él está mal. En la vida adulta, esto se manifiesta en parejas donde la persona teme mostrarse tal como es, se esconde detrás de máscaras para agradar, se vuelve complaciente hasta perder su autenticidad. También puede aparecer como autoaislamiento, evitar la intimidad por miedo a que, al mostrarse realmente, sea rechazado otra vez. Así, lo que empieza como una herida en la infancia se convierte en un guión que dicta cómo nos relacionamos, siempre con miedo de ser demasiado o demasiado poco. La herida de humillación aparece cuando de niños nos hicieron sentir vergüenza por quienes éramos, por nuestro cuerpo, nuestras emociones o nuestros deseos. Quizá nos ridiculizaron, se burlaron de nosotros o nos hicieron sentir que no éramos dignos de respeto. Esa herida deja una marca profunda, la sensación de no valer, de merecer ser menospreciado. En la pareja, se traduce en aceptar malos tratos, en permitir humillaciones, en callar cuando se siente dolor. También puede generar personas que se ponen constantemente en último lugar, que se sacrifican demasiado, como si inconscientemente buscaran confirmar que no merecen más. El amor, en este caso, se confunde con aguantar. La herida de injusticia surge en la infancia cuando se vive en un entorno rígido, donde las reglas son estrictas y el reconocimiento escaso. Niños que se esfuerzan, que buscan ser vistos, pero sienten que nada es suficiente. Crecen con la sensación de que el mundo es injusto, de que deben demostrar constantemente su valor. En la vida adulta, esto se refleja en relaciones donde se busca la perfección, donde hay intolerancia a los errores, donde la rigidez ahoga la espontaneidad. Quien carga con esta herida suele ser exigente consigo mismo y con la pareja, incapaz de relajarse y disfrutar, siempre esperando una crítica, siempre temiendo equivocarse. El amor se vive como un examen constante. La herida de traición nace cuando una figura importante en la infancia rompió la confianza. Puede ser una promesa incumplida, una mentira, una traición literal o incluso una situación en la que el niño sintió que no podía confiar en sus cuidadores. Esta herida genera en la adultez personas controladoras, con miedo a ser engañadas, celosas, desconfiadas. También puede llevar al otro extremo, a personas que traicionan primero, como mecanismo de defensa, para no ser ellas quienes resulten heridas. En las parejas, esta herida envenena la confianza, cualquier gesto ambiguo puede interpretarse como engaño, cualquier distancia como amenaza. Lo más importante de estas heridas es que no actúan de manera aislada. Una misma persona puede cargar con varias a la vez. Por ejemplo, alguien puede tener miedo al abandono y al mismo tiempo miedo al rechazo, lo que lo convierte en alguien que busca desesperadamente compañía, pero teme mostrar su verdadero yo. O alguien con herida de traición e injusticia puede volverse excesivamente controlador y exigente, repitiendo en la pareja la dureza que vivió de niño.
Reconocer estas 5 heridas no es para victimizarse ni para culpar al pasado, sino para comprender que lo que hoy nos duele en el amor muchas veces no tiene que ver únicamente con nuestra pareja actual, sino con un niño interior que sigue esperando sanar. El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición son huellas invisibles que condicionan nuestra manera de amar, pero que también pueden transformarse si aprendemos a reconocerlas y a trabajar en ellas. Cuando hablamos de cómo los traumas de la infancia influyen en nuestras relaciones de pareja, no podemos dejar de lado la teoría del apego. El apego es ese vínculo emocional profundo que se forma entre un niño y sus cuidadores principales, generalmente madre, padre o las figuras que se encargaron de su crianza. Es en ese vínculo temprano donde aprendemos, sin darnos cuenta, cómo funciona el amor, si se puede confiar en él, si es estable, si es seguro o si, por el contrario, es impredecible, distante o doloroso. Lo que vivimos en esos primeros años queda grabado como un mapa interno, una especie de guía invisible que más tarde aplicamos a nuestras relaciones de pareja. Un niño que recibe cuidado constante, cariño, atención y protección desarrolla lo que se llama un apego seguro. Esto significa que aprende a confiar en que el amor existe y es confiable, que sus necesidades emocionales serán atendidas y que puede expresar lo que siente sin miedo a ser juzgado o abandonado. De adultos, quienes desarrollan un apego seguro tienden a tener relaciones más estables, saben comunicarse, confían en su pareja, se sienten cómodos con la intimidad y no viven con un miedo constante a perder al otro. Pero cuando ese cuidado temprano es inconstante, frío o dañino, surgen estilos de apego inseguros. Estos estilos no son elecciones conscientes, son respuestas de supervivencia que un niño adopta para adaptarse a su entorno. Y aunque cumplen una función en la infancia, en la vida adulta se convierten en patrones que sabotean nuestras relaciones. El primero es el apego ansioso. Se da en niños que recibieron amor de forma intermitente, a veces eran atendidos, a veces ignorados, a veces validados, a veces rechazados. Esa imprevisibilidad les genera inseguridad, y crecen con el temor de que el amor puede desaparecer en cualquier momento. De adultos, quienes tienen apego ansioso suelen volverse dependientes, necesitan constante confirmación de amor, se angustian si la pareja no responde un mensaje, interpretan silencios como señales de abandono. En una relación, esto se traduce en celos, en control y en la sensación de nunca ser suficiente para el otro. El segundo es el apego evitativo. Aparece en niños que crecieron con cuidadores fríos, distantes o incapaces de responder a sus necesidades emocionales. Aprendieron que mostrar sentimientos no servía de nada, así que optaron por reprimirlos. De adultos, estas personas suelen temer a la intimidad profunda. Les cuesta abrirse, ponen muros, valoran excesivamente la independencia porque creen que depender de alguien es peligroso. En las relaciones, pueden parecer autosuficientes, pero en realidad esconden un profundo miedo a ser heridos y se dejan ver de verdad. El tercero es el apego desorganizado. Surge en contextos de trauma más severo, como abuso, violencia o entornos donde la figura de cuidado era también fuente de miedo. El niño crece con una contradicción, necesita amor, pero el amor duele. Esa confusión deja huellas profundas. De adultos, estas personas suelen tener relaciones caóticas, oscilando entre la necesidad intensa de cercanía y el miedo paralizante a la intimidad. Pueden pasar de buscar con desesperación el amor a rechazarlo con violencia, porque dentro de sí conviven el deseo de ser amados y el terror a volver a ser heridos. Es importante entender que estos estilos de apego no son condenas. No significa que si tuviste un apego ansioso o evitativo en la infancia estés destinado a fracasar en el amor. Significa que traes un patrón aprendido, pero puedes trabajar en él, reconocerlo y transformarlo. El primer paso es hacer consciente ese mapa interno. Preguntarte, ¿cómo reacciono cuando siento distancia en mi pareja? ¿Me aferro con ansiedad? ¿Me cierro y me alejo? ¿Entro en caos? Responder a esas preguntas te permite identificar tu estilo de apego. En la pareja, estos estilos suelen interactuar de maneras dolorosas. Por ejemplo, una persona con apego ansioso y otra con apego evitativo pueden atraerse, pero terminan atrapadas en un círculo vicioso. Uno pide más cercanía y el otro se aleja, cuanto más insiste uno, más huye el otro. Esta danza de perseguir y huir es muy común y desgasta enormemente la relación. El trauma infantil se refleja en estos patrones porque lo que vivimos de pequeños nos enseñó cómo se siente el amor. Si el amor fue seguro, confiamos. Si fue intermitente, nos volvemos ansiosos. Si fue frío, nos volvemos evitativos. Si fue doloroso, nuestro apego se vuelve desorganizado.
Lo importante es comprender que no somos culpables de las heridas que recibimos, pero sí somos responsables de sanarlas para que no sigan gobernando nuestra vida adulta. En conclusión, el apego es el puente entre la infancia y las relaciones de pareja. Es la forma en que nuestro niño interior aprendió a relacionarse con el amor. Y aunque esos aprendizajes nos acompañen de por vida, también tenemos la capacidad de transformarlos, de construir un apego más seguro, de aprender a amar de una manera más sana y consciente. Porque al final, aunque el trauma pueda haber marcado nuestra historia, no tiene por qué dictar nuestro futuro. Muchas personas creen que los traumas de la infancia se quedan atrás con los años, como si al crecer se borraran automáticamente. Pero la verdad es que esas experiencias tempranas dejan marcas invisibles que se activan, una y otra vez, en la vida adulta. Y uno de los escenarios donde más salen a la superficie es en las relaciones de pareja. A veces pensamos que reaccionamos solo al presente, cuando en realidad lo que estamos reviviendo es el eco de heridas pasadas. Identificar esas señales es clave para comprendernos mejor y para poder romper con patrones que nos hacen daño. Una de las señales más claras es la dependencia excesiva. Si te cuesta estar solo, si necesitas constantemente la presencia o la aprobación de tu pareja para sentirte valioso, es posible que estés actuando desde una herida de abandono. Esa ansiedad que sientes cuando tu pareja no responde un mensaje, ese miedo a que un silencio signifique desamor, no tiene tanto que ver con lo que ocurre hoy, sino con lo que aprendiste de niño, que la ausencia equivale a peligro. El adulto que eres sabe que un mensaje sin contestar no significa abandono, pero tu niño interior reacciona como si fuera así. Otra señal es la dificultad para confiar. Si constantemente sospechas, si temes que te engañen o que te mientan, aunque no tengas pruebas, puede ser el reflejo de una herida de traición. De pequeño aprendiste que no podías confiar plenamente en quienes debían cuidarte, y ahora repites ese patrón con tu pareja. Lo que debería ser un vínculo de apoyo se convierte en un campo de vigilancia constante. Vives a la defensiva, esperando el golpe, aunque no haya motivo aparente. También es una señal cuando tienes reacciones desproporcionadas a conflictos pequeños. Una discusión por un detalle cotidiano puede desatar una tormenta de emociones, llanto, ira, miedo intenso. Esto ocurre porque la situación actual reabre una herida antigua. Si de niño fuiste criticado o rechazado constantemente, es probable que un simple comentario de tu pareja active ese dolor profundo. Tu reacción no es solo por lo que dijo, es por todo lo que esa frase significa en tu memoria emocional. Otra manifestación común es la repetición de patrones de pareja dañinos. Muchas personas descubren que una y otra vez terminan en relaciones donde sienten lo mismo: rechazo, abandono, humillación. No es casualidad. La mente tiende a recrear escenarios familiares, incluso si son dolorosos, porque en lo conocido encuentra una falsa sensación de seguridad. Es como si el inconsciente dijera: esto ya lo viví, sé cómo funciona. Lo que no sabe es que, al repetir, también se sigue hiriendo. Un signo muy revelador es la hipersensibilidad al rechazo. Si una pequeña distancia, una crítica leve o una falta de atención te resulta insoportable, probablemente estés actuando desde una herida infantil. Esa sensibilidad extrema puede hacer que te adaptes demasiado a las expectativas del otro, que evites conflictos a toda costa o que renuncies a tus propios deseos por miedo a perder el amor. En la superficie parece entrega, pero en el fondo es miedo. En otros casos, la señal se manifiesta de forma opuesta: dificultad para conectar emocionalmente. Algunas personas levantan muros, se muestran frías, huyen de la intimidad. Esto suele estar relacionado con un apego evitativo y con experiencias infantiles donde mostrar emociones no era seguro. El adulto aprende a protegerse negando su vulnerabilidad. Pero esa protección se convierte en un obstáculo, porque impide construir la cercanía que tanto desea en secreto. Otra pista es la sensación constante de no ser suficiente. Si en la infancia tus logros nunca fueron reconocidos o siempre se te exigió más, es probable que hoy busques en tu pareja una validación inalcanzable. No importa cuánto te ame o cuánto te valore, tú siempre sientes que no das la talla. Esto genera un ciclo de insatisfacción que desgasta tanto a quien lo vive como a la relación. Incluso los celos intensos pueden ser un síntoma de heridas antiguas. Más que un reflejo del presente, muchas veces son un eco de inseguridades profundas: miedo al abandono, al rechazo, a ser reemplazado. Los celos no hablan tanto de lo que tu pareja hace o deja de hacer, sino de cómo tu historia te enseñó a interpretar el amor como algo frágil y en riesgo constante. En definitiva,
las señales de que tus traumas de la infancia siguen afectando tu relación incluyen la dependencia excesiva, la dificultad para confiar, las reacciones desproporcionadas, la repetición de patrones dañinos, la hipersensibilidad al rechazo, la dificultad para conectar, la sensación de no ser suficiente y los celos intensos. Reconocer estas señales no es motivo de culpa ni de vergüenza. Al contrario, es un acto de valentía, porque implica aceptar que detrás de tus reacciones actuales hay un niño interior herido que aún espera ser sanado. El amor adulto no debería ser un campo de batalla contra tus fantasmas del pasado, sino un espacio para crecer y compartir. Y la buena noticia es que esas heridas no tienen por qué definir tu vida para siempre. Pero el primer paso para liberarte es reconocerlas y nombrarlas. Porque lo que no se nombra, se repite, y lo que se reconoce, se puede transformar. Sanar las heridas de la infancia no significa borrar lo que pasó, porque el pasado no se puede cambiar. Significa transformar la manera en que esas experiencias siguen influyendo en tu presente, reconocer que ya no eres aquel niño indefenso y que ahora, como adulto, tienes recursos y herramientas para cuidar de ti mismo. Cuando hablamos de sanar para tener relaciones más sanas, hablamos de recuperar el poder sobre tu historia, de dejar de reaccionar automáticamente desde las viejas heridas y empezar a elegir conscientemente cómo quieres relacionarte. El primer paso para sanar es la toma de conciencia. No puedes cambiar lo que no reconoces. Observar tus patrones en la pareja, darte cuenta de cómo reaccionas, de qué situaciones te desestabilizan más de la cuenta, de qué tipo de personas tiendes a atraer, es fundamental. Cada vez que sientas una emoción intensa en tu relación, pregúntate, ¿esto que siento es realmente por lo que está pasando hoy o es un eco de algo que viví antes? Esa pregunta puede abrir una puerta enorme a la comprensión. El segundo paso es dar voz a tu niño interior. Todos llevamos dentro la versión de nosotros mismos que sufrió esas heridas. Ese niño necesita ser visto, escuchado, validado. Muchas veces buscamos en nuestras parejas que hagan ese trabajo por nosotros, que nos den la seguridad, la validación o el amor que nos faltó. Pero el verdadero proceso de sanación comienza cuando tú mismo te conviertes en ese adulto que le dice a tu niño interior, no estás solo, te veo, te acepto tal como eres, mereces amor. Ejercicios como escribir cartas a tu yo de la infancia, hablarte con compasión o incluso visualizar a tu niño interior en momentos de dolor pueden ser profundamente sanadores. El tercer paso es aprender a regular tus emociones. Los traumas de la infancia suelen dejar como herencia un sistema nervioso hipersensible, que reacciona de manera desproporcionada ante pequeños desencadenantes. Aprender a respirar, meditar, pausar antes de reaccionar, expresar tus emociones de forma asertiva en lugar de explosiva, son prácticas que te ayudan a no dejarte gobernar por el pasado. Cuando logras regularte, puedes responder desde tu presente y no desde tu herida. El cuarto paso es trabajar en la comunicación consciente con tu pareja. No se trata de culparla de lo que sientes, sino de compartir tus vulnerabilidades con honestidad. Decir frases como, cuando no respondes un mensaje rápido, siento una ansiedad enorme porque me conecta con mi miedo a ser abandonado, no es lo mismo que decir, nunca estás para mí, seguro ya no me quieres. Hablar desde tu herida con apertura permite que la otra persona entienda lo que ocurre y que la relación se convierta en un espacio de apoyo mutuo. El quinto paso es buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Algunas heridas son tan profundas que no podemos sanarlas solos. Un psicólogo, un terapeuta especializado en trauma o en terapia de pareja puede acompañarte a explorar esas raíces y darte herramientas concretas para transformarlas. No es señal de debilidad, es un acto de amor propio. El sexto paso es reconstruir tu concepto del amor. Si en tu infancia aprendiste que el amor era abandono, rechazo, humillación, injusticia o traición, necesitas crear una nueva narrativa. El amor sano no es sufrimiento constante, no es sacrificio absoluto, no es miedo ni inseguridad. El amor sano es respeto, confianza, cuidado mutuo y libertad para ser tú mismo. Cuando logras reprogramar tu idea de lo que mereces, empiezas a atraer relaciones más alineadas con tu bienestar. Y finalmente, el paso más importante, practicar el amor propio. Porque ninguna pareja, por más amorosa que sea, puede llenar un vacío que tú mismo no reconoces. Sanar tus heridas implica aprender a darte a ti lo que antes buscabas afuera, validación, cuidado, ternura, reconocimiento. Cuanto más te das a ti mismo, menos dependes de que otro lo haga, y más libre te vuelves para elegir relaciones desde el deseo y no desde la necesidad. Quiero cerrar esta serie con una reflexión inspiradora. Tus heridas de la infancia forman parte de tu historia, pero no definen tu destino.
No eres lo que te pasó, eres lo que haces con lo que te pasó. Tal vez creciste sintiendo abandono, rechazo, humillación, injusticia o traición, pero hoy puedes elegir diferente. Puedes reconocer esas heridas, abrazar a tu niño interior, transformar tus patrones y construir una manera de amar más consciente y más libre. Recuerda esto, el amor adulto más poderoso no es el que recibes de alguien más, sino el que aprendes a darte a ti mismo. Cuando logres sanar desde dentro, tus relaciones dejarán de ser un campo de batalla contra tus fantasmas y se convertirán en un espacio para compartir lo que eres realmente. Y ese será el inicio de vínculos más auténticos, más plenos y más sanos.